Hola, bienvenido a otra edición de Encarando Sobrenatural Oficial. Aquí quien está frente a ti es Davi, bienvenido. Y bueno, quiero empezar este video haciéndote dos preguntitas. La primera, ¿tú eres de las personas que creen que estamos viviendo en un mundo despiadado? Sé que muchos dicen eso porque ven crímenes cada vez más bárbaros y las autoridades actuando de forma contraria a los deseos de la población. Entonces, ese tipo de cosas hace que la población, incluso esa inseguridad que nosotros, los que ya tenemos al menos 40 años o más, sabemos que no era típica, ¿verdad? Sí, ahora pasamos por el periodo de las fiestas juninas y principalmente aquí en el nordeste, hermanos míos, vemos que las cosas han cambiado mucho y para peor, ¿verdad? Ya no se respeta el ritmo. Las fogatas que veías, personas asando elote, ¿verdad? Asando ese maíz, ese olorcito. Pasabas frente a las casas, en las calles, por más humilde que fuera, sentías ese olorcito o una carnita asándose. Y hoy ya no lo ves. Además de la gran dificultad financiera de nuestro país, también hay otra cuestión que es tan terrible como esa, que es el crimen, ¿verdad? Cuando hace algunos años la gente todavía insistía, yo hasta mostraba eso en nuestro canal, ¿verdad? Yo salía a dar la vuelta, les mostraba las fogatas a ustedes. Hablaba incluso de los problemas que eso traía, que era el humo. El humo perjudicaba mucho a mucha gente que tiene problemas respiratorios. Pero, en fin, la fiesta era bonita, ¿verdad? Quitando ese ejemplo, ese problema. Pero empezaron a haber robos en serie. Ya los tipos llegaban en moto, robando 3, 4, 5, 10 casas, una locura, robando toda una calle. Entonces, la gente empezó a tener miedo y ya no hacen como antes, pueden hasta encender la fogata, pero ya se meten a la casa y cierran las puertas por miedo, ¿verdad? En fin, entonces por eso muchas personas piensan que es un mundo despiadado, pero otras no, ¿verdad? Dijo que no, porque si ves la propia historia, hubo épocas turbulentas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otras, que el ser humano, principalmente cuando era más pobre, era tratado incluso como esclavo. Entonces muchas personas dicen, no, David, hubo épocas mucho peores que la nuestra ahora, ¿verdad? Principalmente la gente progresista viene por ese lado, pero eso depende de cada quien, ¿verdad, hermanos? La segunda pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo ves a un profesional de la salud? ¿Cómo ves a una enfermera, a un médico? Cuando tienes un problema de salud, ¿cómo los ves? No sé cuál es tu opinión, pero voy a asegurarme de leerla en los comentarios, ¿vale? Mi familia y yo los vemos como representantes de Dios, ¿sabes? ¿Ves? Incluso no lo estoy poniendo como algo sagrado, ¿de acuerdo, familia? Quiero dejar eso muy claro, no es como el Papa para los católicos, no. Pero lo digo así, personas que tienen el don, ¿verdad?, que Dios les da. Porque vimos eso incluso en esa película Constantine. Muy buena película, ¿verdad? Él muestra así a aquellos que tienen el toque del demonio. Son personas capaces, solo con su influencia, ¿verdad?, de hacer que otras personas hagan el mal. Y otras que tienen el don, ¿verdad?, incluso de salvar vidas con las bendiciones de Dios. Los usa como herramientas, ¿verdad? Intentando influenciarnos, solo pueden susurrar en nuestros oídos, pero una sola palabra puede darte valor o transformar tu placer en tu peor pesadilla. De aquellos con el toque del demonio y los que son en parte ángeles viviendo a nuestro lado. Ellos lo llaman equilibrio. Y nosotros cuando estamos Principalmente sintiéndonos mal y así. Y si llegas y ves al médico, creo que esa es la visión que tenemos, ¿no? De esa persona que puede ser usada por Dios para salvar una vida ahí. ¿Verdad, hermanos míos? Ellos mismos lo dicen, ¿no? Algunos ya hemos traído incluso a los médicos diciendo eso. Hubo uno que hasta dijo, es 10% el médico y 90% el Señor. Yo diría que es 100%, ¿verdad, hermanos míos? En fin. Pero, ¿cuál es tu visión? Te voy a mostrar ahora que son tiempos tan difíciles que de donde menos esperas ahora puede venir. Estamos viendo noticias, ¿verdad?, de madres sacrificando a sus hijos, hijos sacrificando a sus padres para quedarse con la novia, para quedarse con una casa, ¿verdad? Son crímenes bárbaros, ¿no? De una maldad extrema, un odio extremo. Les digo que tal vez realmente estemos viviendo en un mundo del demonio por eso. Y tal vez, después de ver este video, tú que no tienes esa opinión, empieces a tenerla, hermano. Porque lo que dijo este profesional de la salud indignó incluso a los grandes medios, ¿de acuerdo? Entonces quiero ver esto junto con ustedes. Vamos, pongámoslo en esa pantallita. Ya saben, contenido de los medios podridos tiene que ser así. Vamos. Estaba viendo aquí el cómic de Jasper, fue el mejor. Pero vamos. Mira, una bebé de apenas 6 meses murió después de recibir atención en la sala de emergencias. Los padres de la niña acusan al hospital de negligencia
Cuestionan la versión presentada por el médico y exigen justicia. Reportaje Aurora fue una bebé muy esperada. Era lo que faltaba para que la familia estuviera completa. Mi sueño era tener una niña, ¿verdad? Tanto que cuando ella llegó, enseguida me hice la vasectomía, porque ya era todo lo que tenía, lo que necesitaba, lo que quería. Ella era perfectita, muy sana, gordita, linda, ¿sabes? Perfecta. Y me la quitaron, ¿verdad? Hasta el día en que se despertó con náuseas y tuvo algunos episodios de vómito. El médico le recetó un medicamento para las náuseas. Le inyectaron en su piernita y le dieron Dramin para llevar a casa. En la madrugada del día 18 al 19, su estado empeoró. Ya no quería comer, los vómitos se intensificaron mucho. Entonces, el día 19 la trajimos de nuevo aquí. Mientras esperaban, los padres notaron un movimiento intenso de los profesionales aquí en el Hospital Municipal de Embu das Artes, en la Gran São Paulo. Y el médico que había atendido a Aurora parecía muy preocupado. Desesperado, el padre amenazó con entrar a la sala de emergencias. Él y su esposa fueron llamados y recibieron la peor noticia de sus vidas. Su hija no había sobrevivido. Él tenía la ficha de mi hija en una mano y el celular en la otra, y caminaba de un lado a otro en la sala, y no decían nada. Fue cuando empecé a ir hasta la puerta de emergencias y les dije, o me dan una noticia o voy a entrar a la fuerza. Si yo no hubiera venido, si hubiéramos sido descuidados en ese momento, ella habría fallecido en nuestra casa, ¿entiendes? Y entonces, seríamos nosotros los investigados en este momento, ¿entiendes? Seríamos culpables, sería negligencia de los padres, ¿entiendes? Bueno, fue mejor incluso que viéramos a este otro individuo aquí. Primero, ¿verdad? Vamos a entender la situación de los padres. Escuchaste al muchacho hablando con mucha tristeza porque él ya hizo incluso, además de la pérdida de la hija, ¿verdad? Él ni siquiera puede tener otro porque mucha gente dice el tipo es joven, la mujer es joven, pueden tener otro hijo. En el caso de él no, porque él se hizo la vasectomía, ¿verdad? Ese procedimiento para no tener más hijos. Yo sinceramente ni siquiera sé si eso es reversible. La gente que sabe más, que entiende más de salud, por favor déjenlo en los comentarios. Dependiendo de tu comentario puedo fijarlo aquí, ¿de acuerdo? No sé si ese proceso es reversible, pero creo que si lo es, hermano, tampoco es nada barato, ¿verdad? Entonces, lamentablemente vemos que son personas humildes. Entonces, hermano, todo para el pobre es más difícil, ¿verdad? Entonces, ellos perdieron, ven ahí algo extraño en el hospital. Y como si no fuera suficiente toda la situación, ¿verdad? Ahora ves las señales de este mundo cruel. El profesional, por eso hice esa segunda pregunta, ¿qué opinas? Sobre el médico, sobre una enfermera. Ya hemos tenido enfermeras incluso burlándose de pacientes que fallecieron. También fueron apartadas, ya hemos tenido casos así. No hice video porque me da mucha rabia, familia. Me dan ganas de decir cosas que si las digo me expulsan de la plataforma. Es discurso de odio, de verdad. Entonces, tenemos que controlarnos, ¿no? Hay algunos temas que realmente no se pueden dejar pasar. Esto lo tengo atorado, ¿sabes? Porque quiero que pongas mucha atención. Voy a ponerlo en la pantalla grande, lo voy a poner para que lo veas. Mira la cara de este individuo, ¿no? Mira su forma de ser. Tú ya sabes qué es lo que me irrita. Cuando abra la boca vas a estar seguro de lo que estoy diciendo, ¿verdad? En mi opinión, él se encuentra dentro de los grupos protegidos. Pero si él fuera pastor, ellos dirían, pastor, sí, médico, pastor negligente, pastor inhumano. Lo destruirían si fuera pastor y no se molestarían en ocultar que era pastor. Incluso dirían hasta la iglesia donde pastoreaba el tipo. Si fuera sacerdote, peor aún, hermano. Ahí sí que lo destruirían de verdad. Ahora, tenemos que ver esto aquí. No podemos hablar, ¿verdad? Nada sobre eso. En fin. Vamos a ver a este camarada hablar, ¿no? Esta persona, este individuo hablando. Déjame poner la pantallita de nuevo. Vamos a verlo hablar, que incluso llamó la atención de los medios. En redes sociales, el médico publicó un video quejándose de la repercusión del caso. Un espectáculo de horrores, ¿verdad? Con esta cuestión política, esta cuestión de, ay, negligencia médica, negligencia, mataron. El médico aplicó el medicamento equivocado, mano, ¿sabes? Pero es eso que los abogados de derecho médico siempre dicen, ¿verdad? El error del médico siempre sale más caro. Ay, aplicaron la inyección equivocada y la paciente murió. ¿Qué situación, sabes? Pero mira, niña, domingo, 10 de la mañana, yo ya estresándome con estas cosas.
No te burles de nuestro dolor porque es una pérdida, para él solo fue un turno. Para nosotras va a ser una pérdida para toda la vida. Carlien Schneider Lucas Piño no tiene especialidad registrada, aunque atiende en el área pediátrica. Intentamos ponernos en contacto con él. ¿Pueden ayudarme? ¿El doctor Carlien está por aquí? ¿En la unidad hoy? No. ¿Habría alguien de la unidad que pudiera hablar con nosotros? ¿Sobre el caso específico? No. Y es muy triste porque no tenemos respaldo de nadie. Hablan, cada quien dice una cosa, ¿sabes? Nos tratan como si fuéramos un problema. Tratan a nuestra hija como si fuera un bicho, un animal. Y queremos justicia por esto. Mira, nuestra producción contactó a la alcaldía de Embudas Artes para calmar un poco esos corazones afligidos que sé que así están. Ese tipo ya fue apartado, ¿de acuerdo? Porque eso incluso creo que es poca cosa, porque no solo debería ser apartado, él debería enfrentar un proceso penal ahí. Y el hospital también, porque lo escuchaste, ¿verdad? Además de ser inhumano, decir, ¿qué carajos es eso ahí? Carajos, en este caso, él está diciendo ahí, con el perdón de la palabra. Él está hablando ahí de la hija de alguien que falleció, una niñita, una recién nacida. ¿Sí, verdad? Él está hablando de esa persona. Y él no tenía la especialización. Era médico, pero no especialista en niños. Él tenía que hacer esa especialidad para poder trabajar en esa área. Y no la tiene. Y estaba trabajando... Entonces, o sea, hermano, es surrealista lo que pasa en el país. Es triste. Ya he visto a muchos amigos míos incluso que claramente vemos, ¿no? También una hermana de un amigo nuestro que sospechamos mucho que les dieron la medicación equivocada. Que ella llegó ahí con náuseas, tranquila. Era solo eso. Voy a pasar un momento por la policlínica y ya regreso. Y le dieron un medicamento que le causó dolor de cabeza. Y la chica terminó teniendo un derrame. Falleció. Y amigo, todo fue después de ese medicamento y nadie responde. Es como él dijo, ¿no? Los abogados que defienden a los médicos y todo eso son muy buenos, ¿verdad? El Consejo de Medicina es muy bueno para proteger y hacer que esto siga pasando, ¿verdad? Desafortunadamente hay médicos que tienen el don de Dios, ¿verdad? Son usados por Dios. Y también hay aquellos que en realidad encajarían mucho mejor trabajando en una carnicería, ¿verdad? Son verdaderos carniceros. Es ese tipo de persona que muchas veces veo que no tiene el don. Él quiere el título. Es bonito ser doctor. Entonces él estudia, su papá lo mete a la universidad para que sea doctor, para que tenga el título, ¿verdad? Pero su sensibilidad con la vida humana es cero. Él está ahí solo porque le gusta tener el título de doctor. Yo creo que ese es el caso, ¿verdad? Ese es el caso. En fin, no puedo decir nada más, ¿verdad? Estoy seguro de que él está dentro de los grupos que son protegidos. Si hacemos cualquier crítica al respecto, ya sabes. E incluso la sociedad hoy en día ya está entrenada para no aceptar ningún tipo de crítica, ¿verdad? Yo solo sé que, y esa es la pregunta que les hago a esas personas, si él fuera pastor, si él fuera padre, podría referirme a él como padre o pastor. Pero no es un grupo atacado, David, por eso podía decirlo. Está bien. Es por estas y otras razones que te digo, si puedes salir del país, hazlo lo más rápido posible. Aquí, hermanos míos, el fin de los tiempos va a empezar más temprano. Sabemos que el Armagedón es para todo el mundo, pero aquí debe empezar más temprano. Quédense con Dios, un abrazo y seguimos juntos. Deja tu opinión ahí. Me voy.